Hola, amigos de fe y de viaje. Que la paz de Dios esté con cada corazón que me escucha hoy. Soy su contador de historias de fe y vengo a compartir otra de esas historias que nos hacen parar, pensar y sentir la suave brisa de lo divino tocando nuestra existencia. Sabéis, la vida es un mar, a veces tranquilo, a veces embravecido, y es sobre esa furia, esa tormenta devastadora, de lo que les voy a hablar. Una historia que comienza con el lamento del océano y el grito mudo de un alma. Había un hombre, mi querido oyente, llamado Pedro. Pedro no era un aventurero impetuoso de los cuentos de hadas, sino un pescador de alma sencilla y corazón trabajador. Su vida era el mar, el olor a sal y pescado, el balanceo constante del barco que era su hogar y su sustento. Casado con una mujer de ojos dulces, Ana, y padre de una niña de sonrisa fácil, Sofía, Pedro vivía lo que muchos llamarían una vida bendecida, en la modestia y la fe. Hasta ese día en que el cielo, antes azul y prometedor, se cerró en un abrazo de nubes oscuras y amenazantes. Una tormenta, de esas que los ancianos del pueblo advertían con temor, barrió la costa sin previo aviso. Pedro estaba lejos, como de costumbre, buscando el sustento para su familia. Ana, en casa, sentía que se le encogía el corazón con cada trueno, con cada ráfaga de viento que sacudía la pequeña vivienda de madera. Las horas se arrastraban, convirtiéndose en una noche de agonía y oraciones susurradas. El amanecer, cuando finalmente llegó, no trajo alivio, sino el silencio más temido. No había noticias, no había ningún barco en el horizonte. La esperanza, frágil como la espuma de las olas, comenzaba a desvanecerse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El barco de Pedro nunca fue encontrado. No había señales. La pequeña Sofía preguntaba por la barba de algodón de su padre, por sus abrazos apretados. Ana, con la mirada perdida en el horizonte, intentaba mantener la fortaleza, pero por dentro se sentía como un barco a la deriva, con el mástil de la fe partido por la mitad. Todo el pueblo lo lamentó. El mar, que tanto les había dado, se había llevado a Pedro. Pero, ¿el mar siempre se lleva? ¿O es que, a veces, solo esconde, guarda, para luego devolver de una manera que desafía todo lo que conocemos? Y así, queridos míos, la vida siguió, pero de una forma dolorosamente incompleta para Ana y Sofía. Los años son como las mareas, van y vienen, y con ellos se llevan pedazos de nosotros, pero también depositan nuevas arenas. Para Ana, cada nuevo día era una batalla contra la nostalgia que le oprimía el pecho como un nudo. Veía a otras familias en la plaza, padres e hijas, y una punzada de dolor le atravesaba el alma, recordándole lo que había perdido. Sofía crecía, y la ausencia de su padre era una sombra constante en sus días, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire. La imagen de Pedro se fue convirtiendo en un recuerdo lejano, casi un sueño. La gente del pueblo, con el tiempo, dejó de preguntar, dejó de comentar. La vida, en su crudeza, enseña que el duelo tiene su tiempo y que, después, la vida exige que sigamos adelante. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando una parte de ti está desaparecida, navegando en algún lugar desconocido o, peor aún, dormida para siempre en las profundidades? Ana se aferraba a la fe que Pedro tanto apreciaba. Iba a la iglesia, rezaba, pero sentía que sus oraciones eran como botellas vacías lanzadas al mar, sin un destino seguro. La fe de Pedro, esa que él demostraba con tanta convicción, parecía haber naufragado junto con él. ¿Cuántas veces, por la noche,
Miraba al cielo estrellado y preguntaba: «Señor, ¿dónde está Él? ¿Por qué tanta prueba?». La voz de la desesperación susurraba dudas, minando la roca de su creencia. Las cuentas apretaban. La viudez traía consigo una pesada carga de responsabilidades. Ana comenzó a trabajar más, a esforzarse el doble, para que Sofía no sintiera aún más la ausencia. La niña, por su parte, crecía con la imagen idealizada de su padre pescador, un héroe que el mar se había llevado, pero que nunca sería olvidado. Dibujaba barcos, hacía pequeñas maquetas de madera, todo en homenaje al padre que nunca pudo conocer plenamente. La esperanza se transformaba en una brisa débil, casi imperceptible. Pasaron 10 años, 10 años de silencio del mar, 10 años de una espera que parecía infinita. ¿Podría la fe sobrevivir a un desierto tan largo, a una travesía tan ardua, sin un solo oasis en el horizonte? Y entonces, amigos míos, tras tantos años de vacío, la historia toma un rumbo que desafía la lógica y conmueve el corazón. Sofía, ya una joven, llevaba consigo la herencia de su padre, el amor por el mar. No se convirtió en pescadora, pero trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar de paz, donde el olor de los libros antiguos se mezclaba con el viento salado que entraba por las ventanas. Un día, mientras ordenaba una pila de volúmenes olvidados en el ático, una caja polvorienta le llamó la atención. Era una caja antigua, de madera noble, con tallas de peces y olas. Al abrirla, sintió un olor peculiar, una mezcla de mar y papel viejo. Dentro, entre algunas pertenencias curiosas, había un diario. No era un diario común, sino un cuaderno de a bordo, amarillento por el paso del tiempo y salpicado con lo que parecían ser manchas de sal marina. La caligrafía era firme, pero un poco descolorida, y el nombre en la primera página: Pedro. El corazón de Sofía se aceleró. Era el diario de su padre. Con manos temblorosas comenzó a hojear las páginas. Eran anotaciones sobre el tiempo, la pesca, pequeños detalles de la vida cotidiana en el mar. Pero había algo más. En muchas páginas, Pedro había escrito mensajes. No eran mensajes para sí mismo, sino que parecían ser consejos, pensamientos, pequeños sermones de fe y perseverancia. No importa lo fuerte que sea la tormenta, leyó Sofía con voz entrecortada. El ancla de la fe siempre encontrará el lento fondo rocoso. En otra página, una frase que parecía un lamento, pero también una promesa. Aunque me pierda en las olas, que mi mensaje llegue a la playa y toque un corazón necesitado. Sofía sintió un escalofrío. Era como si Pedro le estuviera hablando a través del tiempo y la ausencia. ¿Pero por qué escribiría esos mensajes? ¿Y para quién? El misterio de esas palabras se profundizaba, y la joven sentía que no solo sostenía un diario, sino un pedazo vivo del alma de su padre. Algo se estaba moviendo, algo inexplicable, como una marea que cambia su curso. ¿Podrían las palabras de un hombre perdido encontrar de alguna manera el camino de vuelta y cumplir un propósito divino? El descubrimiento del diario de Pedro encendió una nueva llama en el corazón de Sofía y reavivó una esperanza dormida en Ana. Cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara, madre e hija leían juntas las palabras que había dejado el pescador. Los mensajes de fe, perseverancia y amor parecían haber sido escritos, para ellas, para ese preciso momento de duda y búsqueda. Uno de los pasajes, en particular, conmovió profundamente a Ana. Nunca olvides, mi Ana, que la espera es la semilla del milagro, y que en cada amanecer, aunque el sol no aparezca, Dios está tejiendo lo invisible. Esa frase resonaba en el alma de Ana, como un canto antiguo y consolador. Fue entonces cuando la segunda señal, un acontecimiento aparentemente mundano,
se conectó de forma sorprendente con aquellas palabras del diario. Un día, un viejo marinero, que había llegado al pueblo hacía poco tiempo, entró en la biblioteca. Tenía el rostro marcado por el sol y el tiempo, y un brillo peculiar en los ojos. Al ver a Sofía, sonrió. «Jovencita, te pareces mucho a alguien que conocí hace muchos años, alguien que me dio esperanza cuando más la necesitaba». Curiosa, Sofía le preguntó quién era. El anciano contó entonces una historia que heló la sangre en las venas de madre e hija. Él había sido, como Pedro, un náufrago. Su embarcación fue destruida en una terrible tormenta y pasó días a la deriva, sin agua, sin comida y sin fe. Hasta que, una mañana gris, un objeto que flotaba en las olas le llamó la atención. Era una botella. Dentro de ella había un trozo de papel enrollado, y en ese papel, un mensaje. «Dios está contigo, hermano del mar. Resiste, porque el milagro está en camino. Tu familia te espera». El marinero dijo que ese mensaje, escrito con la letra de un hombre al que nunca había conocido, fue lo que le dio fuerzas para no rendirse. Días después, fue rescatado. Guardaba ese papel como un tesoro sagrado. Sofía, con la voz entrecortada, le preguntó si aún conservaba el mensaje. El anciano, con una sonrisa enigmática, sacó de su bolsillo una cartera de cuero gastada. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el trozo de papel. La caligrafía era la misma que la del diario de Pedro. Las piezas comenzaban a encajar, revelando un plan mayor, más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Pero si los mensajes de Pedro estaban llegando a otros, y hasta el diario había sido encontrado, ¿sería posible que Pedro, el mismísimo Pedro, estuviera vivo en algún lugar? Y ahora, queridos amigos, llegamos al corazón de nuestra historia, al momento en que lo invisible se hace visible, y la fe, antes puesta a prueba en el desierto, florece en un oasis de milagro. El viejo marinero, llamado Gaspar, no solo confirmó que el mensaje era de Pedro, sino que también reveló que había tenido un sueño recurrente en los últimos días. Un sueño con una isla lejana, poco conocida, donde veía a un hombre con barba de algodón y mirada melancólica, pero llena de esperanza. Pedro. La conexión entre el diario, el mensaje en la botella y el sueño de Gaspar era innegable. Ya no era una coincidencia, sino la providencia divina en acción. Ana, impulsada por una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo, y Sofía, con el coraje de la juventud y la certeza de que la verdad estaba cerca, decidieron actuar. Saulón, pueblo, antes escéptico, ahora se unía en una cadena de oración y apoyo. Gaspar, con su conocimiento del mar, indicó la ruta por la que Pedro probablemente habría sido arrastrado por las corrientes. Se preparó un pequeño barco y un grupo de pescadores experimentados, amigos de Pedro, se ofrecieron a acompañarlos. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Ana rezaba con cada ola. Sofía sentía la presencia de su padre más fuerte con cada brisa. Días de navegación. Y entonces, en el 160 horizonte, comenzó a aparecer una mancha verdosa. Una isla, pequeña, inhóspita, pero con un trozo de arena que parecía una invitación. Al acercarse a la costa rocosa, un sonido familiar. Alguien cantaba una antigua canción de pescadores. La voz, aunque ronca por el tiempo y la soledad, era inconfundible. Y allí estaba él, sentado en una roca, con el pelo y la barba largos, blancos como la espuma del mar. El cuerpo delgado, la piel curtida por el sol, pero los ojos... los ojos de Pedro aún tenían la misma luz amable de hacía 10 años. Estaba allí, náufrago, pero vivo. Había construido un pequeño refugio con lo que había encontrado. Comía frutos de la isla y pescado que conseguía pescar. ¿Y su fe? Su fe no solo había sobrevivido,
sino que se había profundizado. Había pasado esos años en profunda comunión con Dios, escribiendo mensajes y lanzándolos al mar, con la esperanza de que alguien los encontrara, de que su fe no fuera en vano. Ni siquiera imaginaba que uno de sus propios mensajes, encontrado por Gaspar, y su diario, guardado por su familia, serían las claves para su rescate. El reencuentro fue una mezcla de llanto y risa, de incredulidad y de una alegría que parecía explotar los corazones. Ana corrió a los brazos de Pedro, y el abrazo de 10 años finalmente se consumó. Sofía, ya una mujer, fue abrazada por el padre que solo conocía en sueños y en palabras escritas. El olor de Pedro, el sonido de su risa, el calor de sus manos, todo era real. El milagro no fue solo que él hubiera sobrevivido, sino la forma en que Dios, en su infinita sabiduría, utilizó las propias palabras de fe de Pedro para orquestar su regreso. El mar, que parecía habérselo llevado, ahora lo devolvía, y la fe, que parecía haber naufragado, ahora se alzaba más fuerte que nunca. ¡Qué historia! ¿Verdad, amigos míos? El viaje de Pedro, Ana y Sofía nos enseña una verdad profunda e inmutable. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero siempre es el tiempo perfecto. Pasaron 10 años, 10 años de dolor, de ausencia, de una fe que vaciló, pero nunca se quebró por completo. Y al final, el milagro llegó, no de forma estruendosa, sino tejido en los detalles más improbables. Un diario olvidado, una botella lanzada al mar, el sueño de un viejo marinero. Dios utilizó la propia perseverancia y fe de Pedro, expresadas en sus mensajes, como eslabones para que regresara a casa. Esta historia nos recuerda que, incluso en los desiertos más largos de la vida, cuando la esperanza parece un espejismo lejano, la mano de Dios está trabajando entre bastidores, preparando el terreno para la manifestación de su gloria. ¿Cuántas veces nos sentimos náufragos, perdidos en un mar de problemas, sin ver tierra firme? ¿Cuántas veces nos asalta la duda y la fe parece un barco agujereado? Pero la lección de Pedro es clara. Sigue lanzando tus mensajes de fe al mar de la vida. Sigue confiando, aunque la respuesta tarde en llegar. Tus propias palabras de esperanza, tus oraciones, tus buenas acciones pueden ser el vínculo que Dios utilizará para rescatarte a ti o a alguien que amas. Quizás estés viviendo un tiempo de espera ahora, un periodo de incertidumbres, de puertas cerradas. Quiero decirte, con el cariño de un abuelo, no te rindas. Tu mensaje en una botella, tu fe, tu oración, están siendo escuchadas, y el plan de Dios se está tejiendo, aunque no puedas ver las líneas. Cree en el poder de los detalles, en las pequeñas coincidencias que son, en minutos intuitivos, realidad, señales de lo divino. Pedro perdió la fe por un tiempo, sí, dudó, como cualquiera de nosotros, pero fue su fe anterior, su mensaje escrito, lo que lo trajo de vuelta. Y eso es hermoso, ¿no? El legado de nuestra fe nos alcanza, incluso cuando estamos más perdidos. Y tú, mi querido amigo, que me escuchas ahora, ¿has tenido alguna vez una experiencia así? Una historia en la que la espera fue larga, la fe puesta a prueba, pero al final se manifestó un milagro sorprendente? Me encantaría escuchar tu testimonio, tu propio mensaje en una botella. Comparte en los comentarios a continuación cómo la fe te ayudó a superar un momento difícil. Deja tu amén si esta historia te ha llegado al corazón y si crees que Dios actúa en los detalles. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que más historias de fe y esperanza lleguen a otros corazones necesitados. Que la paz de Dios esté contigo, hoy y siempre. Y recuerda, el ancla de la fe siempre encuentra el fondo, incluso en las tormentas más grandes.